a totes. Comencé presentant un poquet a les persones que ens acompanyen en esta primera taula. En primer lloc tenim a Toni Solano Cazorla, que és catedràtic de Llengua i Literatura i director de l'IES Bovalar de Castelló de la Plana. Ella ha impartit cursos de formació de professorat i a més és professor de didàctica o ha sigut de llengua en la Universitat Jaume I. És conegut i vos recomano que entreu al seu blog de repasso de la llengua, molt interessant, molta creativitat i una ferramenta en recursos, la veritat que m'agrada molt, no la coneixia i a partir d'ara que ho he vist. I ha rebut diferents premis, no? Pues per totes aquestes pràctiques i iniciatives, aquestes bones pràctiques. A la meva esquerra tinc a Elena Ortiz Ballester, actualment inspectora d'Educació de la Direcció Territorial de València, catedràtica del cos de professora d'ensenyança secundària de l'especialitat d'anglès i membre col·laboradora de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible en la Universitat Valenciana. A més, també una persona inquieta i dinàmica per el que he pogut veure, que li encanta investigar en tots els camps relacionats amb la lingüística aplicada i noves tecnologies, aprenentatge competencial basat en reptes, que és un poc també el tema que avui tindrem. I ja per finalitzar, Enrique Noguera, inspector coordinador també de la província de València en educació, professor de secundària de la meva família professional, de serveis socioculturals i a la comunitat. I ha sigut mestre d'infantil, primària, PT, experiència en diferents nivells educatius, pel que he vist, professor associat en la Universitat de València en el Departament de Teoria de l'Educació i Didàctica. Benvinguts i benvinguda als tres. Ja anem a començar per Toni, si te pareix. I seria un poc plantejar en un breu espai per a donar després pas a aquest debat un poc que volem tindre sobre aquest plantejament que s'han fet de la visió de la inspecció i de la direcció de reptes i problemes que podem trobar-ne. Perfecte, jo vaig a fer una introducció molt breu perquè així podem xerrar després i ho fer. Jo volia començar una miqueta en el que és el perfil del professorat de secundària avui en dia, perquè estem parlant de vegades de reptes de la secundària i s'oblida que venim d'una situació que era l'educació secundària abans, que era una secundària voluntària, que s'acabava a l'EGB i després anaven a l'institut. Se puede encender el... Sí. Haces el... Una cosa, Roger. Ai, no se queda. Ja? L'altre? Va. Molta tecnologia, al final. No, estava dient que venint d'una situació on la secundària tradicionalment era una... Sí? Ja veuràs. Ara sí? Ara sí? Ara sí? Va. Ja no ho torno a dir. No, que hem passat d'una secundària que era voluntària, que tots sabien que els instituts només anaven a partir dels 14 anys els que volien, a una extensió de l'escolarització obligatòria que ha fet que els instituts de secundària i l'FP tinguin a molt alumnat que abans se quedava fora, i jo crec que aquesta situació no la podem deixar de banda i ha suposat, jo penso que ha suposat un gran avanç en l'educació actual i que sí que és veritat que ha comportat molts reptes i moltes dificultats, però que de vegades s'oblida, no? S'oblida i ens queden ahí en aquesta idea de que abans els instituts estaven millor i coses d'aixes, però obliden que ara acollissin a més gent. En aquesta situació jo crec que el perfil del professor de secundària també ha hagut d'assumir reptes que de vegades són molt complicats. Jo portava una presentació en una vinyeta de Forges que tal volta heu vist, que psicòleg, metge, infermer, no sé què, no cap tot, que pot ser mestre, no? És una situació que al final els profes, i en un institut de secundària com el meu, per exemple, que ara són 1.000 persones allí,
tenim una diversitat de funcions i de responsabilitats que crec que abans no teníem, no? En aquesta noves funcions de vegades ens hem sentit abandonats, perquè és possible que la inversió en educació no hagi crescut de la mateixa manera que l'extensió de l'obligatorietat. I el fet de que n'hi hagi instituts pues, que tenen la secundària obligatòria i l'AFP i el batxillerat i se mesclen les etapes d'escolarització obligatòria i la de voluntària han contribuït a que els ecosistemes educatius de secundària siguin complexes, però complexes en una complexitat que de vegades pensem que és difícil arribar, no? Aleshores, partint d'aquest perfil del professorat, tenim, pense, moltes virtuts i alguns defectes, clar, no només són virtuosos, no? Pense que virtuts tenim moltes perquè ens hem d'adaptar contínuament. Pense que igual que un metge de fa 50 anys ara no se trobaria en una consulta d'avui en dia, un mestre, per molt que diguem que no ha canviat l'educació, jo crec que un mestre de fa 50 anys també li costaria molt fer-se en una aula d'avui en dia. I aquesta capacitat d'adaptar-nos contínuament crec que és una gran virtut i tot el plantejament de la formació del professorat crec que és una qüestió que s'ha d'agrair al professorat. Quant als defectes, doncs jo penso que de vegades el tindre un sistema tan complex i tan divers ha provocat que n'hi hagi massa rigidesa al sistema i aquesta rigidesa se tradueix en que, per exemple, el professorat pensa que encara dependeix molt d'eines com el llibre de text, no? que de vegades el demonicem, però el llibre de text al final és un salvavides per a molt del professorat que arriba a un centre i ha de tindre un referent i per molt que diguem que n'hi ha un currículum i que n'hi ha unes programacions, tots saben com funciona un centre i al final el que tens ahí físicament és un llibre de text que és el que te va marcant, no? I aquesta dependència de vegades d'aquestes eines molt marcades, molt institucionals, dificulta també l'evolució, no? Penso que l'escola sí que va evolucionant poquet a poquet, però crec que la realitat canvia més de pressa que la mateixa capacitat d'adaptar-nos, no? Per altre costat, jo crec que n'hi ha un defecte, no sé si és defecte o una circumstància que afecta a aquesta adaptabilitat del professorat, que són les rutines i el pensar que el que s'ha fet tota la vida està ben fet. I de vegades pensem que com s'ha fet sempre així i jo he après així, els que venen darrere han d'aprendre igual. I pense que això hauríem de donar-li una volteta, sobretot perquè ja dic, jo sí que penso... S'escolta fatal, no s'escolta res, s'escolta distorsionat el micro. ¿Este funciona? Eso era l'altaveu, el que vamos a dir. És l'altaveu, sí. Ah, és l'altaveu. Que parles sense altaveu, perquè és que està... Però igual no se sent a l'streaming. Així millor? Val, pues així bé? Sí, així millor, sí. Apaga el sonido. Escucha la veu un poc. Estava dient que aquesta sensació de que el que s'ha fet tota la vida és el que està ben fet i una certa desconfiança a les noves metodologies, als estudis des de les facultats d'educació, una desconfiança també en la pedagogia perquè ja sabeu, no? Com els pedagogs no estan en l'aula, en l'alumnat obligatòria, què han de saber ells, no? Sí que està lastrant aquesta adaptació al context. Quines coses hem vist a l'educació valenciana que han anat bé o més o menys bé? Jo penso, per un costat, en els últims anys ha hagut una injecció de recursos important, crec que s'ha de dir, perquè hem patit molt les retallades en el seu moment i ara estaven reviscolant. Què ha passat? Que ha vingut la pandèmia i tot s'ha anat una miqueta
solventar problemes sanitaris, no? El que hauria de ser recursos per a l'educació, al final han acabat sent recursos per a la sanitat. També crec que hi ha hagut un canvi a millor en quant a la transparència, no? Rendir comptes de a què se destinen els recursos, no? Que crec que és interessant perquè els centres, els que estem en la direcció dels centres sabem que en realitat no administren recursos, administren misèria, o sigui, estem sempre patint pel que ens falta, no pel que tenim, sinó perquè ens falten moltes coses i en el que tenim hem de fer el possible, no? Aleshores el tindre ahí recursos és important. I jo crec que queden algunes coses molt importants que han sigut fonamentals sota la meva visió, que és el canvi quant a la inclusió, no? Que s'hagi apostat per la inclusió, per considerar la diversitat una riquesa i no un problema, crec que això s'ha d'agrair, sobretot quant als marcs, no? I la sensibilització als claustres, no? Crec que si aconseguim que tota l'escola pública entenga que la diversitat és una riquesa, anirem millor, val? Falta, com dic, recursos per atendre aquesta diversitat, no? I ja pense que aquest seria el gran repte de cara al futur, dotar de recursos als centres. El tema de la ràtio és fonamental perquè si no és impossible, i anar més enllà, no? Anar més enllà, superar aquesta barrera psicològica de que encara estan en el BUP i en els instituts ISOs i donar resposta a tots, que és el que crec que ha de fer l'escola pública. Molt bé, doncs moltes gràcies, Toni. Passem ara a escoltar-vos o voleu... Acabem d'escoltar també un poc la visió des de la inspecció. Ja tenim així alguns reptes i problemes que ha plantejat Toni. Y si os parece, Elena. Bueno, yo recogiendo y un poco por dotar de cohesión al discurso que plantea Toni, ¿no? Escuchándolo me surgían de nuevo 3 preguntas que lanzaría un poco a los que estamos pues planteando estos retos, ¿no? Hablábamos de perfil de profesorado, entonces nos preguntamos, entonces, ¿qué tipo de profesorado necesitamos? ¿De qué manera lo necesitamos formar? ¿Cuál tendría que ser ese proceso de selección en el que estamos ahora inmersos? Sabéis que bueno, terminamos el año pasado un proceso de selección de oposiciones y estamos todavía casi en el medio, iniciando ya el camino final de la etapa de primaria, ¿no? ¿Y cuál tendría que ser esa formación inicial del profesorado que luego desde la administración se les selecciona para formar parte del sistema, ¿no? Tenemos pues diversidad en las aulas y tenemos diversidad en los claustros, y esa diversidad, del mismo modo que se considera riqueza por parte del alumnado, pues puede considerarse también riqueza por parte del profesorado. Pero yo creo que aquí tanto Enrique como yo vamos a plantear dos temas que suman, ¿no? Uno va a ser, que luego planteará también Enrique, el tema de un trabajo que ha surgido como una idea también desde la Inspección de Educación y que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, del cual pues Enrique es además un gran experto, ¿no? a nivel profesional. Y otro tema que vamos a plantear es uno que además planteábamos ayer y presentábamos como la iniciativa y el reto más inmediato a medio y a largo plazo, que ha sido la apuesta de la Administración por el cambio curricular. Un diálogo que viene avalado por unas propuestas y recomendaciones a nivel europeas que comenzaron allá por el 2006, ha llovido ya bastante desde entonces, que tuvo que revisarse en el año 2018 porque ya no se adaptaba a una sociedad para la que fueron creadas esas primeras recomendaciones, y que aterriza ahora a nivel de la práctica, a nivel de la tiza, a nivel de las pizarras digitales, que ya no son verdes, y a nivel un poco de lo que es el rol que nos replanteamos también desde la inspección educativa, de un camino que se vislumbra pues lleno de, como yo digo en valenciano, de repechadetes, pujades y baixades, curvas, nubes y posiblemente un destino final en el que vamos a ir conjuntamente de la mano, ¿no? Y aquí sí que nos replanteamos desde la inspección la necesidad de asesorar y acompañar a los centros en este cambio que supone, desde luego, para empezar, un cambio de filosofía. Después supone un cambio de nomenclatura.
Y en tercer lugar supone un cambio de una manera diferente de entender la práctica del aula. Cuando se habla, el que se ha leído ya ese proyecto de decreto de secundaria, de lo que se entiende o lo que se debería entender por las conocidas situaciones de aprendizajes. Y aquí hablamos de aprendizajes competenciales, aprendizajes basados en reto, de ir distanciándonos poco a poco de lo que significa el currículum más tradicional, que es el currículum que viene en la primera página de cada libro de texto del tema 1 al 15, y el cual planteo como reto para mi alumnado, que puede ser significativo, motivador, cercano, lejano para el alumnado, pero no nos atrevemos nunca a preguntarle si esos temas que ha escrito un tercer actor realmente son los significativos para ese curso escolar que tengo delante, que me los encuentro allí el día 12 de septiembre. Con lo cual aquí hay un reto, ya os digo, a corto, porque está aquí ya a punto de publicarse, a medio y a largo plazo, en el que todos somos actores y partícipes de ese cambio. Y aquí hay tres sustantivos que nos gustaría destacar. El primero es la capacidad de que tendremos ahora los centros de autonomía. Y autonomía casi plena significa responsabilidad, significa tomar decisiones, significa que los equipos directivos tendremos que crear espacios de reflexión, de debate pedagógico, de cultura de diálogo, y eso va a significar muchas veces pues el aprender a debatir, algo que ya consideramos necesario también para nuestros alumnos, ¿no? En secundaria, pero que resulta que cuando llegamos a los claustros los convertimos a lo mejor en lugares de votaciones, lugares de quejas, lugares de, pues ya está el que opone la resistencia, ya va otra vez a tomar la palabra, seguro que aquí estamos 15 minutos parados, no avanzamos en el tema, y las reuniones dejan de ser eficaces y eficientes muchas veces, porque solo nos gusta escucharnos, ¿no? Aquí es un ejemplo claro en que nos vamos a escuchar todos, con lo cual esa cultura del diálogo se le da ya por supuesta. Cuando llegamos al claustro, y Tony lo sabe, nos encontramos con estas resistencias de que yo siempre lo he hecho así, pues a mí me ha funcionado porque lo tengo que cambiar. El profesorado no nos sentimos parte activa de la norma. Al no sentir esa presencia de la norma en nuestra acción, no la sentimos como parte propia. Al no haber sentido de pertenencia, la negamos. Y entonces debemos de pasar, como dicen los psicólogos, por esas fases del duelo, que primero estamos en el shock, luego llegamos a la negación, y ahora incluso en Twitter, que Tony lo sabe, estamos en la ira, ¿no? Llegaremos a la fase de reconocer que esto ha venido para quedarse y que nunca hubo un tiempo pasado mejor, sino que es el futuro, porque ya tenemos matriculados en los centros al alumnado que va a llegar con cierta salud al siglo XXII, probablemente con menos de 80 años. Y ya los empezamos a formar para un siglo que desconocemos, porque aún no hemos llegado a entender cuáles son los retos del siglo XXI y estamos ya en el año 2022, camino del 23. Con lo cual, aquí planteo una serie de temáticas, como es el tema de la autonomía de los centros, de aprender a debatir y a ser escuchados, y aprender a entender qué significa el concepto del currículo y cómo el currículo se ha de adaptar a esos nuevos desafíos un poco inseguros, temerosos, avanzados, de lo que nos viene por delante. Y ahí ya no quisiera entrar en el tema de la formación profesional, que también necesita su espacio. Antes ha nombrado Yum el tema de que estamos aquí por la educación secundaria. La educación secundaria no es solamente la ESO, ya la entendemos desde toda la etapa obligatoria, que va desde la etapa primaria hasta los ciclos formativos de grado básico, hasta los ciclos formativos de grado medio, junto con los que van a hacer ESO, bachiller, enseñanzas profesionales de música y danza y enseñanzas profesionales artísticas. De todo eso estamos hoy hablando aquí. Quiere decir que es una etapa larga, y es una etapa que desde luego va a tener muchos callejones como IKEA de itinerarios que van a ser perfectamente válidos para certificar los saberes esenciales que les permitan a los aprendices continuar su formación permanente, porque queramos reconocerlo o no, con lo que sabemos ahora mismo no podremos continuar en el futuro. Ya no es válido el saber y continuar con lo que sabes, como fue en mi época, el renovarse, ¿no? Y ahí queda un poco las temáticas interesantes. Y yo creo que ahí retomamos ya el trabajo que se ha hecho, ¿verdad, Quique? Sí. Bueno, de la agenda. Elena y Tony lo han dicho todo, no habéis dejado nada. Eso Sí, de participar en el último pasa eso. Pero bueno, a mí como me gusta enrollarme, pues yo voy a retomar la palabra autonomía que ha dicho Tony, ¿no?
yo creo que la autonomía es fundamental y creo que el currículum, en estos momentos, el desarrollo curricular, creo que lo promueve. Lo promueve no quiere decir que se vaya a hacer. Aquí, algunos que estamos en esta sala, José Ignacio, por ejemplo, conmigo nos pasamos algunas navidades haciendo propuestas para que estos objetivos de desarrollo sostenible estuvieran dentro y de una manera mucho más manifiesta. Hemos avanzado. ¿Qué tenemos? Tenemos en estos momentos un panorama en el que la ley orgánica, la LOE, en los 5 pilares que tiene uno, que son los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Iré rápido para que me pueda dar tiempo a todo. A partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Faltan recursos? Seguramente. ¿Han faltado siempre? Sí. ¿Faltarán en un futuro? Seguro. Quiero decir, a mí siempre me faltan recursos para cualquier cosa. Pero entre los recursos que faltan, ahí estamos todos para intentar mitigar esa situación. Eso no quiere decir que por esa falta de recursos, en un momento determinado, no se acometa una reforma muy grande que hay, que es, yo pienso que desde el punto de vista de la autonomía, todo el sistema curricular. Nosotros no hemos publicado nuestros borradores, pero los reales decretos sí que están. Entonces, en los reales decretos hay un avance, hay un perfil de salida, donde el perfil de salida implica que tenemos un perfil de alumnado que queremos preparar en esas competencias de desarrollo. ¿De desarrollo qué? ¿De desarrollo sostenible o competencias para el desarrollo? Yo ya más o menos en el 2010 ya publiqué mi tesina y aquello hablaba de sostenibilidad de educación infantil, se puede ver en el MEC, un estudio de casa para promover la sensibilización socioambiental en la primera etapa de escolarización. Y yo muchas veces, el otro día con Jaume, lo estaba hablando, estamos en el 2022 y yo veo que ni en secundaria ni en primaria, quiero decir, la apuesta por un cambio total en los objetivos de desarrollo sostenible, y hemos empezado con Fernando hablando de el 2030 está ahí, es verdad, el 2030 está ahí. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Pues Elena lo ha dicho. Yo voy a recoger el testigo de 2 cosas que habéis nombrado. El primero, que el alumno o la alumna que salga en estos momentos ya no sale y se acabó. Ya sale para seguir estudiando hasta los 80 años, que dice Elena, como mínimo. Quiero decir, el aprendizaje permanente, los procesos de acreditación que tenemos en estos momentos, los que venimos también de formación profesional, son fundamentales y tenemos claro que lo que aprendemos hoy no nos vale para mañana. Entonces, la educación va cambiando. Estoy de acuerdo con Tony en lo que ha dicho de que seguramente alguien que daba clases en el siglo pasado no podría darlas ahora. Nos tenemos que adaptar, pero la adaptación siempre tiene que pasar por los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero decir, tenemos que proporcionar situaciones de aprendizaje de desarrollo competente, desempeño competente en el alumno, aprendizajes imprescindibles y sobre todo fomentar algo que es importante, ese aprendizaje permanente de todos los alumnos. Y yo creo que eso, evidentemente, se tiene que aprender a aprender dentro de la escuela. Y yo soy una de las personas y un convencido que he pasado por todas las etapas de educación infantil hasta llegar aquí, hasta Santa Casa, a la universidad, y creo que es importantísimo que en un momento determinado todos vayamos en la misma dirección. ¿Qué es lo que falta? Los grandes retos para mí se dibujan de la siguiente manera. El currículum que tenemos no va a darnos la clave de qué tenemos que trabajar, ni en primaria ni en secundaria, ni cómo tenemos que hacerlo, pero la autonomía sí. Entonces la autonomía bien entendida quiere decir que tenemos un trabajo a nivel de equipos directivos para saber exactamente cómo conducimos a un clúster. Segunda, ¿hacia dónde? Yo pienso que eso creo que no tiene discusión en este momento. Hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Dónde? En la escuela, principalmente. En la escuela. Educación formal, no formal, informal. Luego, ¿qué falta? Nosotros, el centro de formación, hemos hecho y hacemos muchísima formación. Hemos empezado los compañeros de la inspección, Elena lo sabe, en Alicante, y de hecho en nuestras compañías iban a venir hoy, pero por ser Alicante pues nos han enviado a nosotros como emisarios, y hemos cogido el turno de palabra. Con la SARSA 2030 tenemos una página web y allí todos los meses pues hacíamos una formación puntual donde los CEFIRES estaban involucrados. Y yo creo que falta sensibilización, falta publicitar toda esa información y falta que la gente entre en eso, porque parece que todavía nos pilla de perfil, como diciendo, bueno, ya lo trabajaremos mañana. Vamos a trabajar primero nuestro temario. Es que eso es un error. Quiero decir, el temario es ese. Y esos son los 17 objetivos que hay y ese es el plazo que tenemos, que por cierto ya llegamos tarde. Quiero decir, lo único que nos queda es adaptarnos. No vamos a llegar a ninguna parte ni a cambiar nada, ni a frenar nada. Lo que tenemos que tener claro todos aquí es que lo que nos queda es enseñar a adaptarnos en lo que nos viene, que la verdad es que no es poco.
¿Eso de dónde se articula? Desde los planes anuales de formación en los centros, desde la formación inicial, de aquí, desde el máster de secundaria, por ejemplo, ¿vale? Y cuando lleguemos nosotros al centro, desde nuestros propios planes, para intentar fomentar con los recursos que tengamos, que evidentemente siempre son escasos, Tony, yo estoy contigo, de cada vez hay más diversidad, el paradigma inclusivo hace que todo haya cambiado en muy poco tiempo, de manera vertiginosa, tienes una diversidad tremenda y la gente se queja. Yo siempre digo que cuando la gente se queja tiene razón, y lo que hay que hacer es ponerse a la fila de la gente que se queja e intentar solucionar los problemas que hay. Nadie está en posesión de la verdad. Yo creo que desde el Servicio de Inspección es una cosa que Elena y yo conocemos perfectamente y creo que desde educación infantil hasta ciclo formativo es una cosa que tenemos clara. Hemos dejado cosas como las ecoauditorías escolares, nadie habla de las agendas 21, yo no sé por qué aparcamos cosas que nos iban muy bien, para sensibilizar a la gente, para empezar un camino. Y es curioso cuando le preguntas a alguien qué es una ecoauditoría escolar o qué es aquello de la educación para el desarrollo sostenible y todavía duda. Quiero decir, yo pienso que el camino está ahí, pienso que sí que tenemos situaciones en las que podemos en un momento determinado formar a las personas que quieran, pero creo que falta de alguna manera que la gente entre en ese círculo de formación, información y que todo eso se lleve a la escuela diariamente. Y por ejemplo ahí tenemos a José Ignacio, que estamos trabajando pues en unas situaciones como son los retos que nos ha comentado Elena, para que nuestras programaciones didácticas estén basadas en el cambio de conciencia del alumno, porque si no hay cambio de conciencia del alumno no vamos a conseguir nada, y para eso tiene que haber siempre una práctica social relevante y un producto final. Y ese es el cambio. A partir de un currículum nuevo, con una autonomía nueva, con unas concreciones curriculares nuevas, y de ahí toda la autonomía tienen los centros, porque el currículum lo permite. Y hasta ahí no quiero marear más. Muy bien. Bueno, pues jo crec que ja tenim alguna argumentació, no?, que us haurà provocat alguna pregunta que fer o alguna reflexió. Més que preguntar si a la taula es tractaria un poc de que continuareu fent aquesta reflexió, no?, que després ens ajude a fer aquesta llista, no?, de reptes, els problemes que tenim en l'educació secundària. Te dono les gràcies, Elena, per haver ampliat aquesta mirada d'educació secundària, com dies, des de l'obligatòria a la postobligatòria, no?, que moltes vegades se quedem només en l'ESO i la transició en etapes també és important, no? Així que, no sé, si teniu alguna pregunta o alguna reflexió després del que haveu escoltat.